El millonario se paraliza cuando un mendigo negro interrumpe negocios con alerta de peligro. El sonido elegante y frío del cristal chocando contra la mesa se cortó abruptamente cuando una figura desaliñada irrumpió en la sala de juntas. Renato Moura, el magnate dueño de imperios, con traje impecable y mirada imperturbable, estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su carrera. Pero entonces, un grito estridente rasgó el aire. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Están viniendo por ustedes! ¡Corre! La voz era áspera, la cara enterrada en sombras. Un niño de la calle con la piel sucia y los ojos brillantes de miedo irrumpió entre los ejecutivos. La habitación se congeló. El murmullo nervioso se transformó en un silencio pesado, roto solo por el jadeo del niño. La luz tenue del atardecer entraba por las ventanas altas, haciendo que el sudor brillara en la frente de Renato. Su corazón se frenó. Un nudo se apretó en su garganta. ¿Quién era ese chico? ¿Y qué sabía que podía destruir su...? Los invitados se miraban al borde del pánico. Uno, un socio con manos temblorosas, intentó sacarlo empujándolo suavemente, pero el niño, Kike, no se apagaba. De repente pronunció un nombre que hizo temblar las paredes internas de Renato. ¡Clara! ¡Ella no está muerta! Un soplo gélido le cruzó la espalda. Ese nombre rompía hierros, abría heridas que pensaba cerradas bajo capas de olvido y dolor. La reunión se volvió un caos. Algunos querían llamar a seguridad, otros daban un paso atrás. Pero Renato estaba paralizado, atrapado en un torbellino de recuerdos oscuros. Clara Méndez, la mujer que amó, desaparecida en un cruel accidente hace años, madre de un niño secreto que él nunca conoció. Kike, ese mendigo con voz urgente, estaba allí frente a él, temblando entre el pulcro mundo de ricos y poderosos que él había construido, a punta de rigidez y frialdad. Mientras Kike seguía hablando, revelado. Kike no era solo un pobre niño. Era su propio hijo. La revelación explotó en su mente, dejándolo sin aliento. Una sombra invisible comenzó a crecer en aquella sala lujosa. Una amenaza invisible, pero mortal. Clara pensó, ¿cómo es posible? ¿Y qué vínculo tan peligroso arrastraba a ese niño perdido? La certeza de que su mundo comenzaba a desmoronarse fue aplastante. Afuera, en las calles, las luces parecían cambiar de color, como avisando que el peligro no solo entraba por aquella puerta, sino que se extendía como un virus implacable. El silencio fue interrumpido por un murmullo entre los asistentes. ¿Quién es ese niño? ¿Qué sabe? Las miradas se clavaban en Renato, esperando una respuesta que él mismo no tenía. Su universo perfecto, construido sobre secretos y control férreo, se deshacía en pedazos. La escena terminó con un estremecedor susurro de Kike. La red está viva. Ellos vienen por mamá y por mí. Y tú, papá, tienes que decidir, correr o enfrentar lo que dejaste atrás. El eco de las palabras retumbaba en cada corazón. ¿Qué iba a hacer Renato? ¿Sería capaz de pelear o sucumbiría ante el peso de sus propios fantasmas? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió pesado tras el oscuro susurro de Kaik. La habitación, que antes estaba impregnada de ambición y poder, ahora se sentía como un campo de batalla emocional. Renato no podía mover su cuerpo. Su mente, atrapada en un caos de recuerdos y revelaciones, solo podía escuchar la voz del niño resonando en su cabeza. ¿Papá? Esa palabra provocaba un eco que retumbaba en su pecho. Tu mamá estaba a punto de contestar cuando de repente la puerta se abrió de golpe, como si el mismo destino hubiera decidido interrumpir el oscuro momento. Un grupo de hombres entró, todos con trajes negros, rostro impasible. El rugido de sus pasos resonó, opacando el murmullo que inundaba la sala. Eran figuras que parecían salidas de una pesadilla, como si la sombra de lo desconocido hubiera cobrado forma física. ¡Detente! Uno de ellos, el líder con una mirada helada, se acercó a Renato. «Renato Moura, hemos venido a hablarte». Los murmullos de los asistentes se convirtieron en un grito ahogado. El pánico se filtró en sus miradas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Renato sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Kaik se apretó contra su pierna, buscando refugio detrás de su figura, pero el magnate no podía ofrecerle ninguna protección. ¿Qué saben de Clara? La voz de Renato salió como un susurro, casi temblorosa. Mucho, pero también sabemos de tu secreto, de tu niño. El líder sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era aterradora. Nosotros podemos salvar a tu familia, Renato, pero a cambio necesitarás entregarnos algo. El tiempo se detuvo. Cada asistente contenía la respiración. Renato, sintiendo que el mundo se descontrolaba a su alrededor, no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Entrega? ¿Qué quieren de mí? Su voz fue una mezcla de desafío y miedo. El legado que has construido lo sabemos todo. Aquella certeza lo golpeó. Su imperio, su riqueza, su imagen. Has sido un obediente peón en este juego. Pero si sigues ignorando las reglas, todo lo que amas desaparecerá. Renato sintió como si lo estuvieran desnudando, exponiendo cada rincón oscuro de su vida ante aquellos extraños. Las luces de la ciudad afuera parecieron parpadear, como si el universo le dijera que todo se estaba acercando a un punto crítico. Kaik, temblando, tomó la mano de Renato y de repente el niño alzó la voz. «No dejaré que te lleven, papá». La sala estalló en caos. Los hombres de negro se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia del niño. Renato sintió una chispa de valentía en su pecho. ¿Qué quieren? Solo necesitamos que pruebes que quieres rescatar a tu familia, dijo el líder a través de una sonrisa escalofriante. En ese instante el sonido de un disparo resonó. La puerta estalló en 1000 pedazos y un hombre con un casco irrumpió, empujando a los demás. ¡Correr! ¡Ahora! Todo se desató en un torbellino de gritos y caos. La gente comenzó a gritar. Algunos intentaron correr, otros se lanzaron hacia las ventanas. Pero Renato, paralizado, solo miró a Kaik. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. En la confusión, un brinco de reconocimiento pasó por su mente. ¿Eran aliados? ¿Enemigos? Las lecciones del pasado lo rondaban. Todo lo que había hecho para proteger lo que más amaba podía convertirse en su mayor debilidad. Kaik lo miraba, sus ojos llenos de determinación y miedo. «Papá, la red se extiende.
Clara está a salvo, pero no por mucho tiempo. Si no haces lo correcto, ambos lo lamentaremos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Renato. Y aunque su pecho se hundía bajo la presión del pánico, la necesidad de salvar a su hijo lo empujó a actuar. Pero justo cuando estaba a punto de darle su respuesta, sonó una explosión en el pasillo. Todo se oscureció. Las sombras cubrirían su destino. Lo único que resonaba era un eco. Debías decidir: enfrentar tu horror o dejarlo atrás. El tiempo se estaba acabando. La oscuridad se había vuelto casi palpable, como un manto que envolvía a todos en la habitación. El estruendo de la explosión había dejado a Renato paralizado, el eco resonando en su mente mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Las sombras danzaban a su alrededor, y las caras de los invitados, antes llenas de planificaciones y estrategias, ahora mostraban terror puro. ¡Corre!, gritó Kaik, su voz un hilo en medio del caos. Renato necesitaba actuar, pero el pánico lo sujetaba. El hombre con el casco había hecho su entrada triunfal, pero ¿era amigo o enemigo? De repente, un estruendo más fuerte resonó en la puerta trasera, haciendo que todos se volvieran. Sin previo aviso, un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros ocultos bajo capuchas. La escena se tornó en un mar de confusión. Los hombres de negro comenzaron a mover a la gente con fuerza, buscando a alguien o algo. «¡Detrás de ti!», gritó Kaik, señalando al grupo que se acercaba a Renato. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Un hombre se abalanzó sobre él, y en una fracción de segundo, un golpe certero lo derribó. El sonido de su cuerpo cayendo resonó en la habitación como un gong. «¡No, papá!», retumbó la voz de Kaik, llena de desespero. Renato levantó la mirada, y justo en ese instante se sintió abrumado por el peso de la verdad que parecía aplastarlo. El hombre encapuchado, que había empujado a Renato al suelo, se volvió hacia Kaik. «No es tu padre». Las palabras lo atravesaron como un rayo. El mundo giró a su alrededor. «¿Qué dijiste?». La incredulidad se apoderó de él, una ola de confusión alterada por la rabia. Kaik, asustado, retrocedió. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz temblaba entre el miedo y la necesidad de respuestas, y los murmullos de los demás se convertían en un murmullo distante. «Él no es tu padre», repitió el hombre. «Tu verdadero padre está aquí, Kaik». Lanzó una mano hacia la parte trasera de la sala, donde entre las sombras una figura emerge lentamente. Era Clara. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en ella. Clara, tal como él la recordaba, pero diferente. Su mirada, fría e intensa, cortaba el aire tenso. Era imposible que estuviera allí, que viviera. Las piezas del rompecabezas se empezaban a mover, revelando un panorama aterrador. «Clara», murmuró Renato, su voz apenas un susurro. La incredulidad lo atravesó. Ella había estado muerta. Lo había creído así durante tanto tiempo. El dolor de su ausencia había sido su compañero constante. Pero ahora, aquí estaba, viva y con un secreto desgarrador. «¿Eres tú?». «Siempre fui yo, Renato», dijo, su voz firme pero entrecortada. «No estaba muerta, solo escondida. Te dejé para protegerte, y ahora estoy aquí por nuestro hijo, por Kaik». Kaik miraba entre ellos, confundido, su mente luchando para conectar las piezas. «¿Él es mi madre?».
¿Por qué no me dijiste que estabas viva? Las preguntas llenaban su voz, su corazón, profundizando la herida entre padre e hijo. Porque no era seguro la organización. Clara parpadeó, miedo surgiendo en sus ojos. Ellos siempre estuvieron tras de mí, tras de nosotros. Renato sintió un frío que le caló los huesos. Todo lo que había logrado, su imperio, su vida, había sido una fachada para ocultar una verdad más oscura. La infiltración de aquella red que creía que era una pesadilla, ahora se manifestaba de forma brutal y real. El hombre del casco se giró hacia Renato, una sonrisa oscura curvando sus labios. Ahora sabes la verdad, pero esto recién comienza. Clara no es el único secreto que has mantenido. De repente, el aire se volvió espeso. Un sonido sordo reverberó en la sala, como un reloj marcando el final del tiempo. Renato sintió su corazón golpeando con fuerza. Se giró hacia Clara, su mirada buscando respuestas. ¿Qué más, Clara? ¿Qué más me has ocultado? Las luces comenzaron a parpadear y en la confusión, Renato comprendió que todo estaba a punto de cambiar. La sala, el peligro, las palabras no dichas, todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Quedaba un camino incierto y oscuro por recorrer. El humor del destino estaba cambiando de manera alarmante, y el final aún estaba lejos. Renato sentía el corazón desbocado. Las palabras de Clara flotaban en el aire como un eco perturbador. Todo lo que había construido parecía tambalearse con una fuerza aplastante. «¿Tu verdadero padre?», murmuró con la voz entrecortada. Ante él, la figura de Clara se hacía más tangible. La realidad chocando con el mundo que había edificado sobre mentiras. Un murmullo recorrió la sala. Los asistentes intercambiaban miradas. La confusión se apoderaba de ellos. «No puede ser». Chocaban las palabras como un vaso roto, mientras Renato intentaba asimilar la revelación. «Dime que no es cierto, Clara. ¿Qué estás diciendo?». Su mente daba vueltas, enlazando recuerdos, tratando de encontrar sentido a un cais inesperado. «¿Qué escucha?», intentó Clara, y sus ojos chispeaban con un brillo que no era de esperanza. «Eso es solo el principio, Renato. No has comprendido del todo». El hombre del casco seguía de pie, el silencio a su alrededor tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Suéltame», dijo Kaik de repente, sacudiendo la mano del hombre que lo sujetaba. Pero no hubo tiempo. La explosión aún resonaba en sus oídos, y Renato sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Algo no encajaba. «Ellos no están aquí por nosotros», dijo el hombre encapuchado, su voz resonante interrumpiendo el torbellino. «Estamos aquí porque tú has cruzado una línea». Se acercó a Clara y su voz bajó de tono, casi un susurro amenazador. El mensaje era claro. ¿Por qué no lo transmitiste? Clara se puso rígida. Sus ojos reflejaban terror y odio. Y Renato sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿Qué tipo de mensaje?», preguntó, la impaciencia deformando su rostro. «¿Qué sabes sobre el legado que has mantenido, los secretos que has ocultado?» Las palabras del hombre sacudieron la sala. «Estás todos en peligro. Y tú, Clara, siempre estuviste en el centro de todo». La figura de Clara parecía encogerse. Las líneas de su rostro se agudizaban en una mueca de angustia. «No te metas en esto», susurró.
pero la tensión era palpable, estrangulando el aire en la habitación. Y en un instante, el caos alcanzó su clímax. Desde una esquina de la sala, un grito desgarrador cortó el silencio. ¡No! Una mujer emergió de las sombras, su expresión cargada de furia y dolor. Renato se quedó helado. Era Marisol, la amante de Renato desde hacía años, y el mismo amor que había desgastado su vida. ¿Qué haces aquí?, la exigió. Su voz vibraba con desprecio y en sus manos sostenía una pistola apuntando a Clara. Tuviste que haber muerto. ¿Cómo lo arruinaste todo? La sala se llenó de gritos y murmuraciones rápidamente, una turbulencia de emociones desgarradas. ¿Era posible que Clara sobreviviera? Las revelaciones se amontonaban como piezas de un rompecabezas roto. La mirada de Renato se movió entre Clara y Marisol, el inquietante despertar de verdades ocultas. Todo a su alrededor se desvanecía. La realidad se desmoronaba. «¡Marisol, espera!», gritó Renato, levantando las manos. Pero el caos se desató. Un disparo resonó en la habitación. Un instante helado seguido de una explosión de horror. Clara cayó al suelo, su rostro se torció en una máscara de sorpresa y dolor, y el tiempo se detuvo. El grito de Kike mostró su pánico, pero la sala estalló en un jaleo infernal. ¡Clara! La imagen de su amor, el caos de aquella revelación, el peso del pasado, todo convergía en ese único instante trágico. La detonación de la pistola aparecería como una pieza bravía, mientras la oscuridad se cernía y el destino de todos comenzaba a derrumbarse. Los hombres encapuchados se movían como sombras, buscando lo que habían venido a llevarse, mientras el eco de la bala resonaba en la sala y dejó un vacío aún mayor. ¿Qué vendrían después? ¿Las pérdidas? ¿Las traiciones? La verdad aún permanecía oculta en las sombras que danzaban a su alrededor, esperando su momento de desembarcar. La sala estaba llena de caos, y todos esperaban respuestas que quizás nunca llegarían. El sonido del disparo reverberó en la sala, una explosión de horror que congeló a todos en sus lugares. La figura de Clara se desplomó, la mirada de sorpresa grabada en su rostro, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Renato sintió un nudo en la garganta. Su corazón se detuvo. Gritó, pero era solo un eco en el mar de gritos y desesperación. Kike estaba paralizado, las manos temblorosas, la boca abierta en un grito silencioso. ¡Mamá! Su voz cortó el aire, un llanto desgarrador que reverberó en el alma de Renato. Nadie se movía. Todos estaban atrapados en la horrenda revelación. El hombre con el casco sonrió con frialdad, disfrutando del caos a su alrededor. ¿Qué has hecho?, preguntó Renato, furioso, su voz retumbando como un trueno. Eras tú quien debías protegerla. ¿Protegerla? Ella era una amenaza. El hombre respondió, su tono despectivo. Tú no entiendes nada. Pero en ese momento, una distracción momentánea atrajo la atención de todos. Un grito resonante provenía de un rincón oscuro de la sala, como un eco de la angustia de Kike. ¡Suéltame, suéltame! Una mujer apareció, luchando contra las manos que la retenían. Renato sintió que el mundo se desmoronaba aún más. Era Valeria, su socia y amiga. La expresión de terror en su rostro le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó Renato, su voz tensa mientras un sudor frío le recorría la espalda. «¡Detrás de ti!», gritó ella, y cuando Renato se dio la vuelta, su corazón se detuvo.
2 hombres armados estaban a la puerta, cada uno con un arma en mano. En sus rostros llevaba la misma frialdad que el líder con el casco. «Tienen órdenes de que nadie salga de aquí». «¡Esto no es un juego!», retumbó la voz de Renato, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la atracción, ecos de pánico resonando a su alrededor. En ese instante, Clara se movió, su voz débil pero clara. Renato, sus ojos buscaban el rostro de su amor, llenos de dolor. «Espera». Las palabras se quedaron atrapadas en el aire, como si la realidad misma fuera un hilo esperando romperse. De repente, un estruendo sacudió la sala. Una explosión. Los vidrios estallaron. El polvo se levantó como un manto gris. La sala se transformó en un caos frenético. Todo se volvió un mar de gritos de terror, mientras la gente buscaba refugio. Renato perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Kyle cayó junto a él, su cuerpo tembloroso presionando el suyo. «¡Papá!», gritó, el miedo devolviendo la humanidad a sus ojos. «¡Levántate!», ordenó Renato, sintiendo la urgencia apoderarse de su ser. Pero era en vano. El pánico había tomado el control y no había salida a la vista. La mujer que había luchado se pasó las manos por el cabello despeinado, revelando algo brillante en su muñeca. «¡Un brazalete! ¡Es la clave para escapar!», gritó, sus ojos centrados en Clara. «¡Tú la necesitas!». Renato apenas podía procesar su desesperación. «¿Qué clave? ¿De qué hablas?». La sala se iluminó con destellos de luces intermitentes. Las sombras corrían por todas partes y el frío se sentía abrasante. Clara, ahora sentada en el suelo, observaba a Valeria con un reconocimiento profundo. «¡Tú eres!». Las palabras no salían, pero el horror creciente llenaba sus ojos. «¿Qué está pasando?», gritó Kyle y encontró la mirada de Renato, quien lo abrazó con fuerza, buscando consuelo en un mundo lleno de caos. «Esto no es lo que parece», se defendió Valeria, su voz destilando desesperación. «Necesitaba protegerte, Renato. Nunca pensé que llegaría a esto». La confusión era total, y Renato sentía que se ahogaba en un océano de revelaciones, empujando a la gente. «No podemos quedarnos aquí», gritó Clara, intentando levantarse, pero renunciando a cualquier esfuerzo, consumida por el dolor. «¡Salgan! ¡Ahora!». La urgencia de Valeria resonó, mientras la sala se llenaba de un ruido aterrador. Los hombres con armas se acercaban, y Renato sintió que se le agarraba el pecho. Algo más profundo estaba a punto de revelarse. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más peligroso. Las miradas se cruzaban, y en el caos Clara susurró las palabras que cambiarían todo. «Yo no soy tu verdadera madre, Kyle». El mundo se detuvo por un instante. El silencio fue absoluto. Renato se congeló, incapaz de asimilar la enormidad de la revelación. «Tu verdadera madre está aquí». Las palabras resonaron como un trueno en la habitación, dejando a todos en un estado de shock. Las caras de los asistentes reflejaban la confusión, miradas llenas de incredulidad, cuestionando así su propia realidad. Quedaban sin respuestas, mientras la sala se transformaba en un campo de batalla de emociones. La verdad giraba, escondiendo su esencia entre sombras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Kyle? Las respuestas se fueron por el mismo camino que los ecos de la explosión, dejando un vacío aún mayor. Todo estaba a punto de estallar, pero el destino aún no había revelado sus cartas. Renato sintió que el aire se volvía denso. La sala, llena de caos y gritos, parecía girar a su alrededor,
mientras las palabras de Clara resonaban como un eco aterrador. Tu verdadera madre está aquí. Todo lo que sabía y creía se desmoronaba ante sus ojos. La confusión se amontonaba y los murmullos de los demás se convertían en un ruido distante. ¿Qué significa eso?, preguntó Kaik. Su voz desgarradora llenó el aire. Trepó hacia el cuerpo de Clara, pidiendo respuestas mientras su rostro mostraba un torbellino de emociones. Renato intentó dar un paso hacia ellos, pero la sala temblaba con el miedo. El hombre de negro sonrió, disfrutando del frágil momento de revelaciones. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo el encapuchado, su voz cortante como un cuchillo. Con un movimiento brusco, se fió hacia la puerta trasera, y la figura de Clara lo siguió, entre sollozos y confusión. Durante demasiado tiempo, este juego ha estado en sus manos, Renato. «¡Detente!», gritó Renato. Una chispa de rabia encendía su pecho. «¿De qué estás hablando?». Pero el hombre tomó un pequeño dispositivo de su bolsillo y con un simple clic se activó una alarmante serie de luces rojas que comenzaban a intermitir en la sala. «Sobre el legado que creías proteger», continuó, ignorando la mirada derrotada de Renato. «Todo esto es un acto, un engaño que ha servido para cubrir lo que realmente eres». Estas palabras cayeron como un peso, y la sala se convirtió en una esfera de pánico absoluto. Las miradas se intensificaron en Renato. «No tienes idea de a quién has estado protegiendo». «Oh, ¿qué sabes de mí?», retumbó su voz, mientras el sudor comenzaba a descender por su frente. Pero en ese momento el sonido de una explosión resonó de nuevo, esta vez más cerca. Las paredes temblaron y el caos aumentó como si la tierra misma estuviera a punto de tragarlos. Gritó Valeria, su desesperación llenando a la habitación. Todos se movieron tratando de buscar refugio, pero Renato se quedó paralizado, el miedo llenando su pecho. No podía dejar de mirar a Clara, que estaba a punto de desvanecerse en la niebla de la confusión. «¡Mamá!», gritó Kaik, mientras la multitud se agolpaba en pánico. Y entonces sucedió lo inesperado. De un lado de la sala, un grupo de hombres entró, armados hasta los dientes, con miradas frías y decididas. Eran más de lo que había imaginado. Con una rapidez aterradora, comenzaron a apuntar a la multitud. «¡Todos al suelo!», gritaron. El eco resonó por toda la habitación. Renato sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que conocía se volvía una amalgama de sombras y confusión. Mientras todos caían al suelo, una voz lo atravesó como un rayo. «Este no es el final, es solo el comienzo». Era Clara, su mirada llena de una certeza que apagaba todo el pánico. Con un movimiento repentino, ella se abalanzó hacia el grupo armado, gritando con ferocidad: «¡No lo maten!». La sala quedó paralizada. Observaron cómo confrontaba a los hombres con una valentía feroz que jamás había visto antes. «Koi, la clave. Déjenlo ir». Pero la respuesta fue instantánea. Una de las figuras enjauladas desenfundó su arma, apuntando directamente a Clara. «Eres una traidora, y tu tiempo se ha acabado». Un disparo resonó, y el mundo de Renato se sacudió. El sonido del disparo reverberó, y todo se tornó en un oscuro silencio. Clara cayó al suelo, su cuerpo desplomándose de una manera sorprendentemente tranquila. «No», murmuró Renato, viendo cómo su cuerpo caía. Pero, aún más impactante, fue el hecho de que desde la sombra una figura emergió, alguien que nunca había esperado ver. «Él es un engaño. Todo ha sido un juego desde el principio». Kaik perdió el color de su rostro
y las piezas comenzaron a encajar en un rompecabezas aterrador. La figura era Marisol, su amante, atravesando la sala con el rostro descompuesto. «No soy quien crees», dijo Marisol. Su voz temblaba. «Todo fue planeado por nosotros». Los ojos de Renato se abrieron de par en par. «¿Qué significa eso?», cuestionó, su voz un susurro. La oscuridad lo envolvía. El dolor y el horror se acumulaban en su pecho. ¿Por qué? La sala, que un instante estuvo en alboroto, ahora se llenaba de un silencio sobrecogedor, como si el tiempo se hubiera detenido. «Porque Kaik no es tu hijo, Renato, es mío». Las palabras de Marisol atravesaron la sala como un rayo, y el estruendo de la verdad golpeó con fuerza. La habitación se sumió en la confusión más profunda. Cada mirada se centró en Kaik, que temblaba entre el caos. Ahora, Renato no solo había perdido a Clara, sino que también había descubierto que todo su mundo era una mentira. La verdad retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué revelaciones más devastadoras estaban por venir? El horror de lo que realmente era y de lo que había construido se cernía sobre él, mientras el caos reclamaba su lugar. La oscuridad se adueñaba del futuro. Y la pregunta que colgaba en el aire no era solo si perdería a su hijo, sino si ya lo había perdido todo. Renato sintió que el mundo se desvanecía. La revelación de Marisol lo golpeó, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Kaik no es tu hijo, es mío». Las palabras retumbaban en su cabeza, pero no tenía tiempo para reflexionar. La sala estallaba en caos. El miedo se apoderaba de cada rincón y la angustia de Clara cayendo al suelo lo mantenía en estado de shock. No sabía si podía lidiar con más revelaciones. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Mamá! Era Kaik. Su rostro, esa mezcla de confusión y terror. La gente empezaba a empujarse. Los hombres armados estaban a punto de desatar una tormenta. «¡Contéstame, Marisol!», gritó Renato. El temor crecía en su pecho. «¿Qué estás diciendo?». «Te amé, por eso lo hice». Su voz tembló, y si no fuera por la inminente amenaza, Renato habría visto el dolor en su mirada. «Los hombres de negro te estaban vigilando. Sabían que Clara estaba viva. Sabían que Kai estaba aquí. Y tú no sabes que hay algo más». Un segundo disparo resonó, y el eco se amplificó en la confusión. Esta vez Valeria, su socia, cayó al suelo. El caos enrolaba todo, pero algo dentro de Renato estalló. «¿Por qué?», preguntó, mirando a Marisol y viendo el miedo en sus ojos. La sala ahora estaba llena de gritos, pánico. Un grupo de personas empujándose mientras los hombres armados se acercaban más. Marisol avanzó y con manos temblorosas intentó hacerse escuchar sobre el clamor de la multitud. No eran solo ellos. Por años he estado ocultando algo más, Renato. Te prometí que te protegería, y si no te lo dije, fue por miedo. Un silencio tenso invadió la habitación, captando la atención de todos. «¿Qué es lo que no me has contado?», exigió Renato, su voz firme como un martillo. Pero antes de que Marisol pudiera responder, Clara alzó la mano, su rostro empapado en sudor. «¡Detente! Esto no debería suceder así». El hombre encapuchado que había disparado se movió más cerca. «Lo que Marisol esconde podría matarnos a todos. Y no estamos aquí para jugar. No hay tiempo». Fue entonces cuando una explosión sacudió el edificio. El suelo tembló y los muros crujieron.
Las luces parpadearon y un humo denso comenzó a llenar la sala. ¡Salgamos! ¡Ahora!, gritaron algunos, mientras otros trataban de recuperar el equilibrio. Renato miró a Clara y luego volvió a Marisol. ¿Qué quieres decir con que hay algo más? Pero antes de que ella pudiera contestar, la puerta de la sala se estalló y un nuevo grupo de hombres irrumpió, armados y decididos. Uno de ellos tomó la delantera, su rostro demacrado y con cicatrices. ¡Se acabó el juego! Han dado un paso demasiado lejos. ¡No! ¡Espera!, gritó Marisol, pero fue demasiado tarde. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre encapuchado se lanzó hacia Renato, un cuchillo brillando en su mano. El saldo de una lucha explosiva se desató, mientras todo se volvió una pelea de acción frenética. Mientras todos, aterrorizados, trataban de darse cuenta de lo que ocurría, Renato sintió como su pecho se oprimía. ¡No lo hagas! Pero el hombre no se detuvo. En un movimiento rápido, empujó a Renato contra el suelo, y en medio de la confusión, sus ojos se encontraron. Tú tienes que decidir, sacrificar a tu hijo por ti mismo o salvarlo. Esa es la elección que siempre has tenido. Entonces el suelo tembló una vez más y la sala se llenó de un agua brillante. Todo se inundaba en minutos. El pánico se elevó y las personas comenzaron a gritar: ¡Salgan! ¡Rápido! Pero Renato sabía que había perdido el control. Al mirarlo, el hombre encapuchado reveló una sonrisa siniestra. Nunca lo supiste, pero el verdadero peligro es mucho más cercano de lo que imaginas. En un instante, Marisol tomó la mano de Kaik, quien estaba más asustado que nunca, y le dijo: ¡Corre! ¡No dejes que esto te atrape! ¡Escapa! Renato, mirando a su hijo y el caos arremolinándose a su alrededor, sintió una furia que nunca había experimentado. ¡Hold on!, que gritó mientras intentaba alcanzar a Kaik en ese mar de pánico y terror. La sala se volvía un laberinto. El agua comenzaba a subir, y cuando Renato pensó que ya no había escapatoria, todo cambió. La figura encapuchada dejó caer una pequeña bola. El tiempo se detuvo. La explosión fue descomunal y la luz brilló intensamente. En medio del caos, ambos hombres desaparecieron. Mientras lo hacían, una frase resonó en el aire: «Tú nunca sabes cuándo caerás en la oscuridad, Renato». Los ojos de Renato se abrieron de par en par, y en ese momento, una sombra oscura y aterradora se cierne sobre él. ¿Qué había sucumbido en su vida? Las respuestas huían, y la verdad aún permanecía oculta entre sombras, listas para revelar mucho más de lo que esperaba. Pero él sí sabía que todo estaba por explotar y aún no había terminado. El sonido del caos se amplificó. El humo denso llenaba cada rincón y Renato sentía que sus pulmones ardían. ¿Qué estaba pasando? Las luces parpadeaban, envolviendo la escena en un aura de terror. Se arrodilló junto a Clara, sintiendo su pulso desvanecerse. «¡No, no, no!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el clamor. Marisol estaba a su lado, la mirada llena de angustia, su rostro pálido. «Renato, tenemos que salir de aquí. ¡Ahora!». Pero Renato no podía moverse. El horror lo mantenía fijado al suelo. Solo podía pensar en el rostro de su hijo, en la mirada de Kaik, llena de confusión y miedo. De repente, una explosión resonó y el edificio tembló violentamente. El hombre encapuchado apareció de nuevo, emergiendo del humo como un fantasma. «¡Salgan todos!», bramó,
presionando su pistola contra el pecho de Renato. «¡Esto no es un juego!». La mirada de terror en sus ojos lo hacía aún más convincente. Eran hombres que estaban decididos a acabar con todo. «¡Papá!». Kaik apareció entre la multitud, su pequeño cuerpo presionado por la corriente de personas que huían. Los ojos de Renato se encontraron con los de su hijo, y el mundo entero pareció desvanecerse. «¡Kaik!». Andrea, la amiga de Renato, se arrojó hacia el niño, alzándolo en sus brazos. Pero su salvadora perdió el equilibrio y cayó. El pequeño gritó, pero Renato se estaba moviendo ahora, empujando a todos a un lado. «¡No!». Un nuevo sentimiento de desesperación brotó en su pecho. Luchó contra la marea humana. «¡Déjenme pasar!», gritó mientras se abría camino, sintiendo el tiempo alargarse. Su corazón retumbaba en sus oídos. La sala estaba oscurecida por la presión del momento, y una sombra sombría se asomó, revelando una verdad devastadora. «¿Por qué no me dijiste que estaba vivo?». La voz de Clara emergió, rasgada y llena de dolor. «Kaik es el único que puede detener todo esto». «¿De qué hablas?». Renato la miró con desconcierto, incapaz de procesar el caos en su mente. Pero justo cuando Clara estaba a punto de hablar, otra figura emergió del humo. Era un hombre mayor, con una mirada profunda, que irradiaba una autoridad que no podía ignorarse. «¡Alto!», gritó, y todos se detuvieron, cautivados por el peso de su presencia. «Soy el abuelo de Kaik. He estado buscándolo durante años». Colisionaron con fuerza, como un balazo en el aire. Renato sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «¿Qué?». La confusión lo envolvió. Todo lo que pensaba saber se colapsaba. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Eres su abuelo?». «Sí. Clara nunca te lo dijo, pero ella y yo fuimos parte de algo grande. Ella simuló su muerte para protegerlo. Y ahora él es el objetivo». Las palabras cayeron como piedras en sus corazones. La sala se llenó de murmullos y la tensión era palpable. «¿Qué tipo de objetivo?», preguntó Marisol, el miedo tangible en su voz. «¿Qué está sucediendo aquí?». «Una organización secreta está tras de él, Renato. Siempre lo ha estado. Es más que un simple niño. Es la clave para desmantelar todo lo que ellos han construido». Las afirmaciones del hombre resonaban con un eco oscuro. Y Renato sintió que su corazón se hundía a un abismo aterrador. ¿Todo lo que había creído era una farsa? Kaik, que había estado observando con ojos llenos de confusión, preguntó: «¿Yo? ¿Por qué yo?». La tristeza en su voz atravesó a Renato como un rayo. Pero antes de que alguien pudiera responder, el hombre encapuchado y su grupo se lanzaron hacia adelante. «¡Basta! ¡No dejaré que se escape!», gritó, y justo ahí un estruendo retumbó detrás de ellos. La puerta estalló en pedazos, revelando una vía de escape, una luz brillante que prometía esperanza. Pero ahí, parado en mitad del camino, estaba el verdadero horror. Otro grupo de hombres armados. La escena se convirtió en un infierno. Las balas comenzaron a volar en todas direcciones. «¡Corran!», gritó Renato, cada fibra de su ser empujándolo a proteger a su hijo. «¡Sigue adelante! ¡Abra paso!». Pero mientras corrían, Kaik se detuvo. Su mirada se volvió hacia Renato, un brillo de determinación llenando sus ojos. «Papá, si yo soy la clave, debemos hacerlo juntos». «¿Hacer qué?».
preguntó Renato, sintiendo una presión helada en el pecho. Derribar lo que nos ha mantenido alejados. Esta mentira. Debo saber la verdad. La resolución del niño hizo que Renato se sintiera más perdido que nunca. ¿Era posible que el camino de la verdad los llevara a la ruina? La sala estaba llena de caos, la incertidumbre florecía, y antes de que pudiera articular una respuesta, un disparo resonó cerca de ellos. Todo se desvaneció en fragmentos de horror, sombras y luces entrelazadas, y el mundo que conocían estaba ahora a la merced de fuerzas que apenas comenzaban a comprender. La desesperación y la esperanza luchaban en una batalla que no conocía el desenlace. Pero al final, la pregunta crucial quedó flotando en el aire. ¿Qué verdad enterrada amenazaba con desatar un caos aún mayor? El verdadero desafío apenas comenzaba y la oscuridad avanzaba. Renato sintió el aire helado en su pecho mientras miraba a Kaik. Todo lo que creía se desmoronaba, pero no había tiempo para sentir horror. ¡Corre, Kaik, ahora!, gritó, su voz resonando entre el caos. La sala se agitaba, el humo espeso y la confusión distorsionando la realidad. Era como un mal sueño del que no podía despertar. «Pero papá», respondió el niño, sus ojos suplicantes llenos de miedo. Renato sintió un nudo en la garganta. No podía dejarlo ahí. La sala temblaba mientras las balas silbaban por el aire. De repente, un estruendo ensordecedor resonó al fondo y un segundo después, una figura emergió del denso humo. Era Clara. «¡Detente!», gritó ella, extendiendo las manos, pero el caos que la rodeaba era implacable. El hombre de negro la ignoró, sus ojos llenos de determinación. «No se interrumpirá esto», murmuró, apuntando su arma hacia ella. La mirada de Renato se aferró a Clara, buscando una chispa de esperanza en medio de la tormenta. El tiempo se agolpaba, cada segundo podía ser el último. «No le hagas daño», rosnó, pero su voz se perdió en la confusión. Un disparo resonó. El grito de Kaik, «¡Mamá!», llenó el aire como un eco desgarrador. Clara se desplomó, y el mundo de Renato se redujo a una imagen congelada. La sangre manaba alrededor de ella, y Renato sintió que el suelo se les moronaba bajo sus pies. El tiempo se detuvo. Todo el horror de la realidad lo golpeó como una ola de frío. El caos se desataba, pero su corazón latía solo por el dolor. «¡No! ¡Clara!», gritó, aferrándose a la imagen de su amor, la mujer por quien había perdido tanto. Kaik se acercó, intentando agarrar su mano. «¡Mamá!». Su llanto fue un puñetazo en el estómago de Renato. El hombre encapuchado se estaba acercando, monitorizando cada movimiento. «Tú no entiendes, Renato. Eres más que un peón en este juego. Eres el rey». «¿El rey? ¿De qué estás hablando?». La desesperación llenaba su ser. «Ella, Clara, ¿por qué?». Las preguntas golpeaban su cabeza como un tambor. Las respuestas no venían. Solo el silencio ahogador de la tragedia. El hombre sonrió con frialdad. «Clara nunca fue quien dijo ser. Ella es parte de algo mucho más grande. Y ahora vas a conocer la verdad». El aire se volvió opresivo. Las miradas se desviaron de Clara hacia Renato, todos esperando. Pero antes de que pudiera procesar esa información, un estruendo resonó detrás de él. La puerta principal estalló y un nuevo grupo de hombres armados entró, con rostros tan familiares que Renato sintió que se le helaba la sangre. Eran todos aquellos que él había creído leales, sus aliados, aquellos en quienes confió,
La sala se llenó de rubios y morenos, todos maltratados, mirándolo como si él fuera el enemigo. El hombre que estaba al frente se inclinó. Lo hemos atrapado, Renato. Este es el fin de tu reinado. La incredulidad absorbía cada palabra de Renato. Mientras la confusión reinaba, Kaik, temblando en su lado, gritó: ¡El abuelo! ¡Él tiene la clave! ¡El que puede salvarnos! Todo explotó en un jadeo. El caos se apoderó de la sala. Kaik miraba a Renato con una mezcla de desesperación y esperanza. «Papi, confía en mí». La presión en su pecho aumentó. No sabía si debía confiar en lo que sucedía, ni siquiera en lo que se movía entre ellos. «¡Silencio!», bramó el líder. Las miradas se volvieron hacia él. Clara fue una traidora. Planeó todo desde el principio. Ella puede ser el fin o el principio de esto. La sala contuvo la respiración. La verdad era un cuchillo afilado. «¡Cállate!», gritó Renato, buscando cualquier rayo de esperanza en ese campo de batalla emocional. «No puede ser. Clara nunca». Pero el hombre del casco se acercó a Renato y le susurró al oído: «Tienes que decidir, luchar o rendirte, y el tiempo se agota». Las palabras sojuzgaban con un peso aterrador. De golpe, un rugido del más allá retumbó, y un temblor sacudió el edificio. Las luces parpadearon mientras una sombra se proyectaba sobre ellos. Algo oscuro estaba surgiendo. Era la organización. Pero no eran solo los hombres de negro. En la multitud, un rostro conocido emergió. Su hija perdida hace años. «¡Papá!». Su voz resonó y el mundo se detuvo. La sala se convirtió en un grito de horror. Ilusiones y verdades gritando a Renato. «¿Tú? ¿Eres tú?». La incredulidad lo atravesó como una línea afilada. La cruda realidad se partía a su alrededor. Clara estaba en el suelo y la culpabilidad encerrada en su corazón. Todo lo que había creído, cada momento precioso vivido, se esfumaba. «Papá, tú tienes el poder de cambiarlo. ¡Hazlo ahora!». La súplica de su hija atravesó la tensión palpable. Era hora de elegir. Ante él tenía sus esperanzas de nuevo, pero también el peso de los secretos traicioneros. La sala vibraba en caos, y la realidad se tambaleaba entre horribles verdades y redentores futuros. La pregunta que retumbaba en su mente era: ¿podría realmente salvar a su familia? ¿O quedaría atrapado en la red de mentiras que había tejido? Era su momento de decidir. Pero la sombra que se avecinaba era un recordatorio aterrador de que a veces la verdad es más oscura de lo que se puede imaginar. Renato estaba paralizado. Los ecos de las últimas palabras girando en su mente como un torbellino. Kaik, su hijo, todavía temblaba a su lado, mirándolo con ojos de esperanza. La sala se llenaba de sombras y gritos. El caos caía como un manto sobre ellos. «No puedo dejar que esto termine así», pensó con furia, crujidos de tensión en su pecho. «Debo hacer algo». Las figuras encapuchadas se movían con rapidez, pero Renato tomó aire, decidido a intervenir. Justo cuando una figura se acercaba con intención de acción, Clara, herida pero viva, gritó: «Kaik es más que un simple niño. ¡Imposible!». Las palabras resonaron como un tambor, llenando el aire de una medida inesperada de determinación. El silencio momentáneo se quedó atrapado entre ellos, y el hombre encapuchado miró a Renato, su mirada fría como el acero. «Tú no puedes salvarlo, Renato. La oscuridad siempre gana». Pero en ese momento, con su hijo a su lado, la desesperación se transformó
En resolución. «No te lo voy a permitir», gritó, dando un paso al frente. Era momento de romper las cadenas que habían cercenado su vida. Los hombres de negro comenzaron a avanzar, pero Renato levantó su mano. «Eres tú quien no entiende», dijo con voz profunda. «No hay oscuridad más fuerte que el amor de un padre». Kaik lo miró. Sus ojos ardían con confianza. Él era la luz en medio de la tormenta. Con un grito de batalla, Renato tomó la mano de Kaik y se lanzó hacia adelante, rompiendo el cerco. La sala estalló en caos nuevamente. Las balas resonaron, pero Renato, llenándose de coraje, se movió como un rayo. Usó la adrenalina a su favor. «Salgamos de aquí. ¡Rápido!». Valeria, aún herida, se unió a ellos, disparando a los hombres que intentaban bloquear el camino, mientras Clara, aunque tambaleante, seguía el paso. «¡Vámonos!», gritó Renato, y todos corrieron hacia la salida. El sonido de una explosión resonó tras ellos. Un grito de horror que intentaba alcanzarlos, pero no se detendrían. Afuera, la luz del sol brillaba con fuerza, un recordatorio de que había esperanza. Huyeron entre sombras y escombros, cada paso resonando con la promesa de un nuevo comienzo. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro en un callejón, Renato miró a su alrededor. Todos estaban exhaustos, pero vivos. Clara se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, la angustia evidente en su voz. «No podemos quedarnos aquí. Ellos saben que estamos vivos». «Debemos encontrarlos antes de que ellos nos encuentren a nosotros», contestó Renato, su mirada dura, pero sintiendo la calidez en su pecho. Sabía que la verdad debía salir a la luz. «Clara, ¿qué más has ocultado? ¿Quiénes son realmente?». Ella bajó la mirada, luchando con el peso de sus secretos. «La organización no solo busca a Kaik. Quieren destruir todo lo que construimos», suspiró. «Pero él es el único que puede abrir la puerta para detenerlos». «Debemos protegerlo a toda costa», insistió Valeria, apoyando su mano en el hombro de Renato. Era un momento crítico. Sabían que la imagen que tenían de su mundo era solo un velo que tenía que caer. «¡Papá!», gritó Kaik. Su voz retumbó entre ellos como un agua fresca. «Podemos hacerlo. No soy solo un niño. Puedo ayudar. Solo necesito que confíes en mí». Cada palabra que salía de su boca era como un ancla en el caos. En ese instante való el poder de la unidad, un amor que podría superar cualquier oscuridad. La decisión fue clara. «No tengo ninguna otra opción, hijo. Vamos juntos», respondió, su voz resonando con fuerza, como un juramento hecho. Mientras se dirigían hacia su destino, el futuro aún era incierto. La lucha no había terminado, pero había una nueva luz en el horizonte. Una chispa de esperanza estaba viva en cada uno de ellos. Así que ahora, tú que has estado con nosotros en esta travesía, necesitas hacer algo importante. Hit el botón de suscripción ahora mismo, para ser parte de la comunidad que no se pierde historias impactantes como esta. Aplasta ese botón de like para ayudarme a alimentar el algoritmo y llegar a más personas que necesitan saber que la esperanza siempre puede florecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene a continuación. Y comparta este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.